¿Por qué se sufren penurias? ¿Por qué las tribulaciones? ¿Por qué las dificultades? ¿Por qué la gente que tiene una vida razonablemente decente, que no se mete con nadie, que guarda ciertos parámetros básicos de conducta razonables, por qué sufren penurias, dificultades, desafíos? Vamos a estudiar en forma muy rápida dos personajes. El primero de ellos es José. ¿Quién era José? Es considerado uno de los patriarcas del pueblo de Dios. Tenemos la aparición de Abraham en el contexto de las Sagradas Escrituras, a la altura del capítulo 12. Observamos a Abraham experimentar dificultades. ¿Fue escogido por Dios? Sí. ¿Fue llamado por Dios? Sí. ¿Es el padre de la fe? Sí. Pero sufrió múltiples desafíos, penurias, tragedias en su vida. Comenzando por la situación de su esposa. Para poderlo entender, retrocedamos el reloj a Canaán, la época de los patriarcas. ¿De qué vivía la gente de aquellos días? Natural, agricultura, ganadería. Eran pueblos que, a diferencia de los nómadas, tenían asentamientos relativamente estables, precarios para mi gusto. Lo normal era que esta gente vivía de la habilidad de asentarse cerca de alguna fuente de agua. ¿Por qué? Porque el agua es la que permite los cultivos, es la que permite el pasto, es la que permite alimentar ganados, ovejas, chivos. La gente de Canaán no era realmente gente que tenía vacas. Eran básicamente chivos y cabras, que son un poco más fáciles de cuidar. El volumen de alimento y el tipo de alimento es mucho más sencillo para una zona donde las aguas no son necesariamente la abundancia de aquellos días. Entonces, para un hombre que depende de la fuerza muscular de sus hijos, tener una esposa estéril era prácticamente una sentencia en su contra. ¿Por qué Abraham tuvo que pasar por esto? Conocen la historia. Después de los años, Dios trae una respuesta asombrosa, milagrosa. Sara concibe, nace el famoso hijo prometido Isaac. ¿Y qué sucede? Dios le da una esposa a Isaac, porque es que fue Dios mismo. Aquí no hay opción de pensar o de siquiera considerar la posibilidad de que Isaac se equivocó escogiendo a su esposa. Isaac se casa a la edad de 40 años con Rebeca. ¿Cómo era Rebeca? Estéril. Otra vez, el problema de la esterilidad hace el estrago de turno. Espérese un momento. ¿Acaso Dios no le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, capítulo 12, verso 1 de Génesis? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre,
a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Cómo vamos a ser una nación grande cuando la esposa de Abraham es estéril y el hijo que nace después de muchos años se casa, la esposa se la da a Dios y oh sorpresa, Rebeca es estéril? ¿Por qué los justos, los hombres de Dios, sufren tragedias? Porque es que para Abraham tener una esposa estéril fue una literal tragedia. La época hacía un imperativo tener la fuerza muscular del hombre. La bendición de una familia se medía por la habilidad de la mujer de procrear hijos varones. No era una cultura necesariamente machista como el Islam, pero la realidad de los días es que la fuerza muscular era la que podía garantizar la defensa contra robos, invasiones, imperios, que eran el desayuno de todos los días. El uno invadió al otro, el otro mató al uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué observamos? Abraham y su esposa en problemas. Sara estéril. Isaac y su esposa Rebeca en problemas. Rebeca estéril. Isaac ora, Dios escucha la oración, Rebeca concibe y los dos niños que están en su vientre se están matando el uno al otro desde el mismísimo vientre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sara, una mujer de Dios, una mujer de oración, busca su respuesta donde normalmente buscaba sus respuestas, de rodillas delante de Dios, y Dios le responde. ¿Cuál fue su respuesta? 2 naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor. Nace el menor, su hijo mayor odia al hijo menor, Sara no sabe qué hacer, Rebeca, sus 2 hijos se matan, o están que se matan por la primogenitura, otra vez tragedias. Adelantamos el cronómetro, el reloj, nos encontramos con el caso de Isaac, logra casarse con una de sus primas, se enamora de Raquel, el tramposo del suegro le hace una jugada, lo engaña y le toca casarse con Lea. Otra vez. Yo no sé si usted puede imaginarse lo que significa casarse con la persona equivocada. Pues eso le pasó a Jacob. ¿Por qué? Porque había sembrado engaño desde su juventud y cosechó engaño. Todo lo que el hombre siembre, esto mismo cosechará. Y entonces Lea le da muchos hijos y la esposa a la cual él ama, estéril. Otra vez la misma historia. ¿Por qué los justos sufren tantas penurias, tantas penalidades, tantas tribulaciones? Porque sí, no podemos decir que Jacob era un hombre absolutamente santo, pero sí era un hombre que había anhelado la presencia de Dios. ¿Y qué encontramos? Su esposa, a la que ama, estéril, y se arma la grande. Dame hijos. ¿Acaso soy Dios para darte hijos? ¿Acaso soy Dios para darte hijos? Responde Jacob. Dios tiene misericordia y le entrega un hijo, José. José, el consentido de su padre, odiado por sus medio hermanos, intentan matarlo, no lo pueden matar, lo venden como esclavo. Y le traen un pellejo, una piel de cordero untada en sangre. Esta piel había sido utilizada por su padre para confeccionar una túnica de gran precio. De alguna manera en la época tenían manera de transformar
las pieles de corderos, de ovejas en túnicas, pero las túnicas de colores eran símbolo de realeza. Y esto fue exactamente lo que hizo Jacob con su hijo amado José, Joseph. Y entonces esto produjo la envidia y el odio de sus medio hermanos y lo intentaron matar. Otra vez, penurias, quebrantos y dificultades. ¿Dónde está Dios cuando el hombre sufre tanta penuria, tanta dificultad? Dios tiene misericordia, José se mantiene firme, lo libra Dios de la muerte. Su hermano Judá tiene la idea de que no lo maten, que lo vendan por precio de esclavitud, 20 piezas de plata a los ismaelitas. Y José para en Egipto, en casa del oficial Potifar, uno de los máximos oficiales del faraón. ¿Qué sucede en Egipto? José se mantiene firme, se mantiene fiel, fiel en su trabajo, fiel en sus labores, fiel a Dios. Se mantuvo limpio en medio de la cultura más pagana, más pornográfica y pecadora de la época, los egipcios. Y como es natural, la fornicación abundaba por aquellos días y la esposa de Potifar intenta fornicar con José. José le dice no, se mantiene limpio y en respuesta lo meten a la cárcel 2 años. ¿Qué le parece? Otra vez, ¿dónde está Dios en medio de las dificultades? Estando en la cárcel, meten al copero del rey y el panadero del rey van a la cárcel acusados de un crimen. Y en la cárcel Dios usa los dones espirituales que le había dado a José para revelarle los misterios de la noche y le interpreta los sueños al copero y al panadero del rey. Inmediatamente revela los sueños, salen de la cárcel y se olvidan de José. 2 largos años pasan y entonces José interpreta los sueños del rey. 2 largos años después, y José pasa de la cárcel al trono. ¿Por qué sufrimos penalidades cuando servimos a Dios? Dios tiene planes, Dios tiene propósitos y es capaz de sacarnos de la cárcel al trono.